enfoque cuantitativo y cualitativo y mixto. El día de hoy estamos iniciando el módulo Metodología de la Investigación Cualitativa. El tema es etnografía y sus técnicas de investigación y va a estar dirigido por la profesora Joana Orjuela Muñoz. La profesora Muñoz es antropóloga egresada de la Universidad del Cauca, magíster en etnografía, convención en etnohistoria de la Universidad de los Andes, Mérida y Venezuela, candidata a doctora en etnobiología y estudios bioculturales de la Universidad del Cauca, becaria del programa de becas para la excelencia doctoral del Bicentenario, el Ministerio de Ciencia, Tecnología e Innovación del 2019. Docente e investigadora del Departamento de Antropología de la Universidad del Cauca, ha participado en investigaciones en las áreas de la etnobiología, la etnobotánica y los estudios bioculturales, en los cuales ha abordado temas relacionados con el conocimiento tradicional, el uso, manejo y conservación de la naturaleza por comunidades indígenas y campesinas en agroecosistemas tradicionales del sudoccidente de Colombia. Es integrante del grupo etnobotánico latinoamericano, GELA, de la Sociedad Latinoamericana de Etnobiología, SOLAE, y del Semillero de Investigación en Etnobiología, CIE, de la Universidad del Cauca. Hace parte del comité editorial del Boletín del Semillero de Investigación en Etnografía. Con ustedes, la profesora Joana Orjuela Muñoz. Bienvenida, profesora. Muchas gracias. Cordial saludo a todos y todas las asistentes. Especialmente pues un saludo cordial al cuerpo docente, administrativo y organizador de este diplomado de la Facultad de Humanidades de la Universidad de Panamá. Es para mí un gusto acompañarlos en la tarde de hoy para compartir pues algunos de los aportes con referencia al tema que nos convoca hoy, que es la etnografía y sus técnicas de investigación. Quisiera preguntarles, por favor, ¿cuánto tiempo tengo para hacer la presentación? Bueno, tenemos un receso a las 2:45, de 2:45 a 3 de la tarde. Y luego allí inicia hasta, podría ser como hasta las 4, o sea, más o menos usted podría calcular para lo que es las preguntas, respuestas, consultas, lo que tengan los participantes. Listo, 2:45 el receso, ¿cierto? Correcto, sí. Listo, gracias. De 15 minutos. Sí, 15 minutos. Listo, listo. Bueno, listo, como para no perderme de pronto ahí en el tiempo. Muchísimas gracias. Bueno, cordial saludo entonces nuevamente a los participantes, estudiantes y ver todas las personas que están conectadas a esta hora en el encuentro de hoy. Me voy a permitir compartir la pantalla para poder pues hacerles la presentación de un documento en PowerPoint que tengo para la tarde de hoy. Está inhabilitado la posibilidad para compartir la pantalla, por favor. Ya se va a activar, permítanos un Listo. momento. Bueno, gracias. Listo, ya se puede. Ok, listo. Muchas gracias. Por favor, me indican si están viendo mi pantalla. Sí se ve. Ok, listo. Entonces, iniciaré con la presentación según pues lo establecido para la sesión del día de hoy, partiendo de
Bueno, aquí está un poquito la presentación, la etnografía y sus técnicas de investigación. Mi nombre es Joana Orjuela Muñoz. Ya pues nos presentaron, hago parte de la Universidad del Cauca como profesora del Departamento de Antropología y como estudiante del doctorado en etnología y estudios bioculturales, actualmente candidata a doctora en este doctorado. Y bueno, empecemos pensando un poco hacia un análisis, una reflexión crítica sobre el quehacer etnográfico. Según el programa que me han compartido del diplomado, pues entiendo que ustedes ya, los asistentes, y ya han tenido la oportunidad de hacer una aproximación pues a este contexto general de los enfoques y los tipos de investigación, encontrando pues que la etnografía es un campo específico, no solamente metodológico de investigación, sino como vamos a ver más adelante, nos interesa también posicionarlo como un campo del saber amplio donde subyacen pues diferentes posturas y de tipo no solamente metodológico, sino también epistemológico y político y ético, ¿no? En el quehacer de nuestro trabajo con comunidades, en el quehacer de nuestro trabajo en el campo de las ciencias humanas y sociales, en nuestras investigaciones en el campo de la antropología. Entonces, para empezar, me gustaría iniciar pues diciendo que la etnografía como un área de trabajo disciplinar, de las disciplinas de las ciencias humanas y sociales, principalmente de la antropología, pero pues llevándola un poco más allá, es importante plantearla como también un área de trabajo interdisciplinar, ¿no? También que no solamente es propiedad, digamos, ¿no? Por así decirlo, de la antropología, sino que hace parte de una construcción que se viene haciendo cada vez más de procesos interdisciplinarios y va hacia la transdisciplinaridad, ¿no? Entonces, donde muchos de los campos de investigación que vinculan el enfoque con sociedades, de trabajo con sociedades diferentes, con grupos sociales, plantean la importancia de la etnografía. Ha formado parte de procesos históricos y de transformaciones teóricas y metodológicas de la antropología, como ya lo decíamos, sobre las cuales no solamente subyacen aspectos de tipo metodológico, sino que también pues subyacen posiciones éticas y políticas, es decir, que es un campo epistemológico, ético y político desde el cual se plantea pues que deja de ser un saber instrumental, como desde algunas áreas del conocimiento pues de pronto se ha venido manejando, como una técnica solamente o como una reunión de técnicas, de instrumentos y herramientas para la práctica antropológica, sino que va más allá, y eso lo vamos a plantear un poquito más adelante. En donde pues lo que se busca en últimas es comprender la realidad e interpretarla. Entonces, lo que se pretende durante estas 2 horas o 3 horas que vamos a estar aquí conectados y conectadas, pensando, repensando y dialogando y reflexionando alrededor de la etnografía, pues es hacer unos planteamientos que nos permitan repensar el trabajo de campo y las transformaciones que ha tenido a lo largo del tiempo desde una comprensión más amplia de la etnografía, donde se traspasa pues la etnografía como el método de investigación hacia la construcción de conocimientos, pensando de acuerdo con Peirano 2021 que la etnografía no es un método, sino que la etnografía también es teoría. Entonces, esa sería como una breve introducción de lo que se plantea hacer en esta tarde.
Y voy a iniciar con algunos planteamientos de Eduardo Restrepo, que en su texto titulado, ya les doy el título porque me confundo con el título, la etnografía, alcances, técnicas y éticas. Este es un libro que tiene 2 ediciones, una en la primera edición en el 2016 y la segunda en el 2018. Le plantea la etnografía como un encuadre metodológico que tiene varios planos, entre los cuales podemos por ahora destacar los siguientes. Como marco metodológico, como tenemos la metodología. Empezando, según el pantallazo, de abajo hacia arriba. Entonces, uno de esos planos es la metodología, es el marco, el que sustenta el cómo de la investigación, que plantea los pasos, los momentos o las fases de la investigación. También en estos planos tenemos que hace parte del método y que el método es de carácter epistemológico. Implica una mayor profundidad analítica y reflexiva el método. Da cuenta de conceptos, de teorías que permiten responder a la pregunta del por qué se diseñó la metodología de tal o de cual forma. Y en este caso, pues el tema que nos convoca la tarde de hoy, las técnicas, en donde se plantean las técnicas, los instrumentos, las herramientas de investigación que se aplican en ese proceso de la generación de datos para producir datos. Por ejemplo, tenemos la observación participante, la entrevista, las encuestas, los censos, las historias de vida y un largo etcétera de posibilidades de cómo producir esos datos, de cómo recabar esa información en el marco de un trabajo de campo. Para hablar de etnografía, pues es importante hacer referencia a los planteamientos de este autor, Bronislaw Malinowski, que principalmente pues tiene un gran reconocimiento por ser considerado el padre de la antropología moderna. Cuando hablamos de ser considerado el padre de la antropología moderna, hacemos referencia a una antropología científica, a una antropología con carácter científico, con rigor científico, ¿no? Entonces, en este sentido, planteamos pues que Malinowski, en un libro que es muy famoso, que se titula Los Argonautas del Pacífico Occidental, en este año está cumpliendo 100 años de su publicación, su primera publicación, y que sigue estando vigente de cierto modo y con ciertas también pues como distancias, con ciertos cuidados, ¿no es cierto? Pero sigue siendo vigente. En la introducción de este libro, que se titula Objeto, Método y Finalidades de esta investigación, nos da elementos fundamentales para comprender esa idea inicial que él plantea ahí, que es el establecimiento de un método para el estudio antropológico y en este caso para la etnografía, que es el método etnográfico. En este texto, el autor funda las bases de lo que hoy conocemos como trabajo de campo etnográfico, tal como lo conocemos en la actualidad. Intenta organizar, sistematizar y poner una mayor rigurosidad a la forma como se hacía etnografía en tiempos anteriores por la mayoría de sus antecesores. Conocemos que bueno, Malinowski fue considerado en su momento y posteriormente aún más como uno de los principales exponentes del funcionalismo, ¿no? En antropología. Pero él viene de la escuela del evolucionismo, ¿no? Y vemos también, pues teniendo como referentes que en tiempos anteriores la mayoría de personas que se encargaban de hacer este oficio del antropólogo, este oficio de la etnografía, partían de, por lo general, las fuentes de información primaria, las fuentes de información no era primaria el estar ahí del propio etnógrafo, sino
que las fuentes de la información provenían principalmente de viajeros, cronistas, comerciantes que hacían reportes de lo que encontraban en sus viajes, y estos reportes los recopilaban los académicos y desde el escritorio generaban unas representaciones de mundo, unas lecturas del mundo por parte de la academia, por parte de los interesados, de los estudiosos en estos temas, pero sin tener la posibilidad de asistir a estos escenarios culturales sobre los cuales se hacían las descripciones y se planteaban los estudios. Entonces, para Malinowski, es muy importante plantear el trabajo de campo etnográfico como un elemento fundamental para poner rigurosidad a la forma como se recopila la información en campo. Entonces, en este primer momento, pues podemos decir que la principal contribución de Malinowski es reconocer la importancia del trabajo de campo, y la forma como se debe llevar a cabo y cómo se debe poner orden en la sistematización y el análisis de la información de campo. En este sentido, pues estamos pensando en que hay una necesidad en su momento por darle un carácter científico al trabajo de investigación que surge de la etnografía, ¿no? Del cual hace parte la etnografía. En este sentido, vemos cómo, pues, en esta partecita, aquí copié una cita un poco extensa, pero que me parece importante de mencionar, de de esta introducción del libro de los argonautas, en donde se plantea que los resultados de una investigación científica, que es como el carácter que se le quiere dar a la etnografía en su momento, cualquiera que sea su rama del saber, debe presentarse de forma absolutamente limpia y sincera. Recuerden las características del método científico, ¿no? Nadie osaría presentar una aportación experimental en el campo de la física, por ejemplo, ¿no? O la química, dice, sin especificar al detalle todas las condiciones del experimento, una descripción exacta de los apartados utilizados, la manera en que fueron encausadas las observaciones, su número, el lapso de tiempo que le ha sido dedicado y el grado de aproximación con que se hizo cada medida. En las ciencias menos exactas como la biología o la geología, esto no puede hacerse de forma tan rigurosa, pero cada investigador le da al lector o da al lector el conocimiento de las condiciones en que se realizó el experimento y las observaciones. Es decir, se intenta que la etnografía tenga estos elementos de rigurosidad, que cumpla con estos elementos de rigurosidad científica para establecer un método que pueda dar cuenta de los datos que se recopilan, la forma en que han sido recopilados y poder llegar así a unas análisis, unas discusiones y conclusiones más cercanas pues, a la realidad según lo que se planteaba en la época. En este momento, pues el autor, Malinowski, plantea unos elementos que me parecen importantes como para irlos teniendo en cuenta y que nos van llevando hacia el tema del trabajo de campo, el quehacer etnográfico y las técnicas de investigación. Entonces, por un lado, él propone el contexto como de tres grandes momentos: el contexto de la investigación, la importancia de ese contexto de la investigación. En este caso, él se propone el estudio del sistema comercial del Kula. En el caso de cada una de nuestras investigaciones que estemos llevando a cabo o que estemos por desarrollar, pues tendríamos como ese momento en donde uno investiga a través de fuentes secundarias, a través de análisis de documentación, la posibilidad de tener una información inicial que permita comprender las dinámicas en general pues, del contexto del estudio. Como un segundo elemento, el método de etnografía, es decir, la descripción de los pasos seguidos para poder recoger el material etnográfico.
Y en un tercer momento, muy importante, establece 3 principios metodológicos en lo que denomina el trabajo de campo. Estos 3 momentos están relacionados con, primero, los propósitos estrictamente científicos que debe tener el estudioso de estos temas y conocer las normas y los criterios de la etnografía moderna, en este caso relacionados muy cercanamente con el método científico. Debe colocarse en buenas condiciones para su trabajo. Es decir, lo más importante de todo, plantea que no es no vivir con los blancos, como en su experiencia de campo lo pudo vivenciar, sino entre los indígenas, es decir, el estar ahí, la importancia del estar ahí. En este sentido, se plantea pues como la metáfora de poner la carpa en la mitad de la aldea, como poder vivir en medio de los indígenas. Ese es otro de los elementos fundamentales que se plantea desde Malinowski, desde este método etnográfico. Y por otra parte, la utilización de una serie de métodos precisos que permitan recoger, manejar y sistematizar la información. Estos métodos precisos están relacionados con también elementos que tienen que ver con cuestiones de tipo cuantitativo. El hecho de que la etnografía se encuentre ubicada dentro del marco de la metodología de tipo cualitativa no quiere decir que tengan que dejar de lado algunos elementos de tipo cuantitativo. Tal vez puede ser que en complementariedad con lo cuantitativo permita dar dar cuenta de elementos interesantes. De hecho, pues hay muchos intentos, muchos estudios que plantean elementos, el uso de información y la recopilación de información a través del uso de técnicas de tipo cuantitativo que permiten comprender y profundizar un poco más en algunos elementos de las investigaciones. Entonces, en estos 3 puntos, pues tenemos que rescatar, pensando pues en los planteamientos de Malinowski, el contacto con los indígenas, ¿no? Que lo plantea de esa forma, es como colocar la tienda en el centro de la aldea, no estar de visita para empezar a ser parte de la cotidianidad de la aldea y de la vida de las personas. Estos elementos siguen estando vigentes, ¿no? La importancia del estar ahí como condición previa para el desarrollo exitoso de cualquier trabajo de campo. Pensando un poco en nuestro contexto de nuestras investigaciones, pensar un proceso de observación participante en ese momento del estar ahí, en ese momento, en esa fase del trabajo de campo, y no ser la persona que está de visita. En este sentido, teniendo en cuenta estos 3 puntos anteriores, pues se plantea que al no estar de visita, al estar ahí, ¿no es cierto?, al permanecer por un tiempo, por un periodo de tiempo, un lapso de tiempo determinado en la comunidad, se puede conocer, se puede llegar a conocer algunos detalles muy pequeños, de mucho cuidado al interior de estos lugares donde se hace el trabajo. Entonces, a esto él le llama los imponderables de la vida real, es decir, la cotidianidad de la vida, el diario vivir de los individuos en sus contextos específicos, ¿no? Por ejemplo, habla de las rutinas del trabajo, los detalles del cuidado corporal, la forma de tomar los alimentos, la forma de preparar los alimentos, los tonos de las conversaciones, la vida social que se desarrolla alrededor del fuego, las amistades, las enemistades, las simpatías, las antipatías existentes. Es decir, los comportamientos generales y las emociones que rodean estos comportamientos. Entonces,
como para empezar aquí a hacer una interacción, ¿no es cierto? Pues para que no quede la clase o este espacio como un monólogo, a mí me parece importante, ¿no?, empezar a dinamizar a partir de algunas preguntas en las que espero pudiéramos establecer un diálogo. Entonces, por ejemplo, para iniciar y empezar como a romper el hielo, me parece importante preguntar como si se pueden plantear otras formas de estar ahí. Y, por ejemplo, también pensar en qué pasa cuando la aldea es, entre comillas, ya sabemos a qué se refiere la aldea, pues como a ese espacio del trabajo de campo al interior de una comunidad indígena, de un pueblo indígena. ¿Qué pasaría o qué pasa cuando la aldea se encuentra en otros espacios, se encuentra ubicada en otros espacios? Por ejemplo, a partir de en estos tiempos de pandemia, por ejemplo, se han propiciado últimamente muchos trabajos de investigación de tipo etnográfico en donde la aldea se encuentra en las redes sociales o se encuentra a través de las plataformas, las diferentes plataformas de interacción social, pues en internet, que posibilita el internet, que posibilitan el uso de las TICs, ¿no? Entonces, pues me gustaría darles el paso, no sé quién quisiera aportar ahí alguna idea como para empezar a conversar un poquito. ¿Se podrían plantear otras formas de estar ahí? ¿Y qué pasa cuando la aldea se encuentra en otros espacios? ¿Quién quisiera comentar? Si hay alguien que quiera plantear sus ideas. Parece que no. Bueno, disculpen. Sí. Vamos a esto. Buenas tardes. Hola, buenas tardes. Yo diría que, bueno, en el estudio cualitativo, para mí como que es bonito, es más específico, más profundo, pero para mí como que se me complica un poquito. Pero yo digo que, por ejemplo, si yo hago un estudio con enfoque cuantitativo, construyo una base de datos de indicadores numéricos, yo puedo tomar esa base de datos de una oficial del Estado, del INEC, en Panamá, el Instituto Nacional de Estadística y Censo, por ejemplo. Yo no tengo contacto con ese objeto de estudio, no tengo. Pero si yo voy a hacer un estudio, por ejemplo, de la condición económica, que puedo tomar un estudio cuantitativo cuál o mixto, por ejemplo, de un sector de la población en Panamá, por ejemplo, yo necesito tomar unos datos que tendría que ver a la persona, estar allí al frente para tomar un dato cuantitativo. Lógicamente también uno cualitativo, que puede ser una entrevista, puede ser una encuesta, pero una encuesta o una entrevista estructurada presencial, no que se manda por la web. La importancia de estar allí, ¿verdad? De estar allí para los estudios con enfoque cualitativo. Ahora, eso de qué pasa en otros espacios, se me vino a la mente los problemas que en Panamá han habido, por ejemplo, con los grupos indígenas de Chepo versus los campesinos de Chepo que han llegado por allí. Como se están pasando, ya hay problemas de conflicto. Entonces ahí yo pienso que hay una circunstancia muy importante o muy bonita para investigar qué pasa cuando la aldea, entre comillas, como te dice, se pasa a otro espacio bonito para investigar, entonces en términos exclusivamente de un estudio cualitativo. Por eso es necesario, sí. Ok, muchas gracias, Francisco, por la intervención. No sé si hay alguien más que quisiera participar. Alexis, adelante. Sí, por lo menos estaba, por lo que usted más o menos estaba planteando, hilvanando de manera paralela en el cuestionamiento que usted establece de que se pueden plantear otras formas de estar allí. Se me ocurría de repente aspectos, por ejemplo, antropológicos,
desde el punto de vista de la cultura, digamos, haciendo un marco paralelo entre lo que era o lo que fue la cultura en un momento dado de la aldea en el pasado y los elementos evolutivos o dimanantes de la cultura del hoy con respecto a los cambios generacionales. De repente esa era o consideraba otra forma de observar, de señalar o evaluar los esquemas bajo las consideraciones de formas. Otro aspecto, cuando señala o establece el interrogante de qué pasa cuando la aldea se encuentra en otros espacios, no solamente verla de la perspectiva de su modo de vida en forma doméstica, sino también de su modo de vida productivo. O sea, de qué manera la aldea o de qué manera estos grupos, producto de los cambios, no sé si la palabra incorpórea sería civilización, producto de otros géneros humanos, han obligado a que estos originarios o estos pueblos se viesen, digamos, con un criterio riguroso a adaptarse a nuevas formas de producir, como consecuencia de dejar, digamos, ese contacto tan directo con la naturaleza. Cuando ellos en sus primeras etapas o en sus orígenes principalmente tenían esa mancomunión o ese vínculo con la naturaleza, ahora el comportamiento o la llegada a otros grupos considerados civilizados les obligan a ellos a ser esos originarios, a cambiar sus formas de producción. Entonces, veo que la pregunta o las preguntas dimanan o hacen efectivo otras modalidades o dimensiones en que se puede estudiar el objeto cuando hablamos del concepto o de los grupos como aldea. Era lo pragmático que quería establecer. Muchas gracias, Alexis, por la intervención. No sé quién más quisiera participar. Kevin, hola Kevin. A mí me gustaría... Hola Joana, ¿se me escucha? Sí, un saludo cordial para ti, qué bueno escuchar. Igualmente, muchas gracias, muchos saludos. Bueno, yo quisiera intervenir, quizás reforzando lo que mencionabas un poco de si se pueden plantear de otras formas de estar ahí, que es esto que mencionabas de las etnografías, que le dicen etnografías 2.0, que son este tipo de etnografías que más bien, como ya tú lo has dicho, el espacio de investigación es, por ejemplo, las redes sociales o el uso de las webs y de otros foros, por ejemplo, foros que se utilizan a veces de grupos. Lo que algunos llaman como tribus urbanas, es decir, que hay grupos de jóvenes, muchas veces son jóvenes, que desarrollan una identidad muy particular, ¿no? Una microcultura asociada, por ejemplo, a asuntos, temas de la modernidad. Entonces tienen espacios, foros virtuales y lugares de ese tipo. En la escuela de antropología hay un estudiante que estaba investigando acerca de la influencia que tiene las mangas y todo eso asociado a la cultura propia de Japón y de en jóvenes de Panamá. Entonces muchos se reunían en foros virtuales o en pequeños eventos, ¿no? Como tipo congresos de ellos, ¿no? Intercambiaban conocimientos sobre vídeos, sobre, bueno, en fin, que esos son ya eso plantea otras formas de estar, que tiene que ver con lo que mencionas, ¿no? De la parte virtual. Entonces lo virtual también genera una otra forma de estar. Lo otro que yo quería, bueno, no forma de estar, sino otro espacio donde estar. Otros lugares. Otros lugares. Yo quería comentar algo que tal vez seguro tú abordarás, pero no adelantarme. Pero es aquello que tiene que ver con la garantía de que el estar no es garantía de poder documentar o mantener una buena documentación de lo que realmente ocurre.
porque generalmente nosotros estamos cargados de nuestras propias concepciones culturales, de nuestras propias experiencias académicas, intelectuales, de nuestras condiciones de género, condiciones de clase y demás aspectos que nos recorren en nuestras propias identidades múltiples que vamos generando. Y no siempre nosotros, aunque estemos, logramos muchas veces comprender lo que realmente ocurre. Entonces, el estar muchas veces no resulta garantía de poder hacer una descripción, ¿no? Y una interpretación realmente acorde con lo que pasa y está sucediendo y atraviesan las comunidades, atraviesan las aldeas. Entonces, yo quería hacer ese comentario porque creo que es una de las discusiones importantes, o que fue una de las discusiones importantes del trabajo etnográfico, que tiene que ver con esta idea de la autoridad etnográfica. Es decir, es el etnógrafo, es el que ve, el que está ahí, el que dice cómo es que ocurren las cosas, pero muchas veces nuestras experiencias y nuestros sentidos nos engañan sobre lo que realmente las ocurre. Muy bien, Kevin, muchas gracias por los aportes, las reflexiones, y a todos los que han participado en este bloquecito de preguntas. Han planteado elementos bien interesantes, pensando principalmente, pues, voy a retomar un poquito la última parte de lo que planteó Kevin, en donde es precisamente cómo nos preguntamos alrededor de la realidad que observamos, a partir de qué perspectivas hacemos esas preguntas para poder dar respuestas, si se quiere, a unos cuestionamientos que son de tipo etnográfico, ¿no? De una pregunta que no es la misma pregunta que se hace el viajero, o que se hizo el cronista, el viajero, y la forma como la vio y la forma como la representó en su momento y como la puede representar otras personas alrededor de, que estén observando las dinámicas que ocurren en la aldea, ya sea virtual, sea local, ¿no es cierto? Sea en esos campos del ciberespacio, que son unos lugares, otros lugares donde se hace el trabajo etnográfico actualmente, ¿no? Y que cada vez más, con estos tiempos, en estos tiempos de la pandemia, como que se propició cada vez más esa observación a partir de estas herramientas tecnológicas. Entonces, es como la forma en cómo nos preguntamos, lo que permite ir un poquito más allá tal vez de los prejuicios, ¿no es cierto? Las formas como nos armamos algunas ideas previas antes de conocer, antes de interactuar con las personas con quienes hacemos investigación, no tanto en donde hacemos investigación, sino con quienes hacemos investigación, en un planteamiento en ese sentido analítico y reflexivo que se proponía inicialmente, cuando en términos del desarrollo del conocimiento etnográfico se plantea al otro o a los otros como sujetos generadores de conocimiento, sujetos de conocimiento que están también en la misma búsqueda, haciendo preguntas constantemente, tal vez hasta las mismas preguntas que nosotros llevamos con nuestras investigaciones al campo, ¿no? Entonces, bueno, pues ahí ya tenemos como algunos elementos, ya vamos rompiendo también el hielo con el auditorio para ir, avanzando en esta presentación. Voy a continuar acá con los pantallazos. A ver. Siguiendo un poco las ideas de Malinowski inicialmente, en esa idea de dar un estatus de ciencia a la antropología, entonces se plantean unos retos epistemológicos. Primero, que debe aportar la etnografía alguna innovación metodológica. Segundo, que debe aventajar el estado de investigación precedente, tanto en profundidad como en extensión, es decir, que
se deben dar aportes novedosos, ¿no?, a la investigación sobre los temas específicos en que se está haciendo el avance. Y lo otro, tengan en cuenta en este lenguaje muy presente el tema de la rigurosidad científica, ¿no? Que debe presentar sus resultados de manera exacta, ¿no? Más que todo va como hacia la parte de la presentación exacta, rigurosa, precisa, sin lugar a dudas, ¿no es cierto? Sin que le quepa una pizca de duda a la información presentada. En este caso, pues se plantea que los resultados se deben entregar de manera exacta sin que su exposición resulte monótona, aburrida o poco interesante. La idea primordial se plantea en esta introducción es que el trabajo etnográfico de campo debe dar un esquema claro y coherente de la estructura social y destacar de entre el cúmulo de hechos irrelevantes las leyes y las normas que todo fenómeno cultural conlleva. Entonces, en este sentido, miren, es también otro elemento importante en términos de darle estatus científico a la etnografía, es esa idea del establecimiento de normas, de leyes generales, que hace parte precisamente de un lenguaje de la ciencia positivista, ¿no? Lo que a lo largo de la historia, en el proceso del desarrollo de la antropología como disciplina en el área de las ciencias humanas y sociales, pues se ha planteado que no es tan factible, digamos, el establecimiento de normas o de leyes universales para dar cuenta de las formas como las comunidades interactúan, cómo se organizan, cómo los pueblos y las sociedades desarrollan su vida. Debido a que pues, la cultura es totalmente cambiante y completamente dinámica, en ese sentido es muy difícil establecer esas leyes generales o leyes universales para dar cuenta de ellas. Hay algunos elementos que están relacionados con la etnografía y principalmente pues con esa labor, con esa tarea y con esa función de la etnografía como tal, que es la descripción de los elementos culturales relacionados con, bueno, culturales, sociales, organizativos, económicos, de la vida relacionados con los pueblos y las diferentes sociedades. En este sentido, pues tenemos que la descripción tiene unos componentes de tipo teórico y de interpretación, ¿no? Entonces, en su texto, Eduardo Restrepo plantea que existen unos niveles de información de la descripción en términos de teoría y también de interpretación a la hora de hacer la investigación y de hacer la aproximación, el acercamiento etnográfico. Entonces, los niveles de información que pueden aparecer cuando se hace el acercamiento etnográfico pueden estar relacionados con, en una primera instancia, la descripción de lo que la gente hace, que por lo general esto se plantea en un primer momento de acercamiento, ¿no es cierto? Pero si nos vamos o nos proponemos profundizar un poco más, encontramos que hay otros niveles, ¿no?, de información. Y a estos es que debemos ir llegando a través del desarrollo del trabajo etnográfico. La descripción de lo que la gente dice que hace, y la descripción de lo que la gente piensa que debería hacer, que no es lo mismo y que en el discurso cotidiano, tal vez en una entrevista o tal vez en la aplicación de herramientas o técnicas de investigación etnográficas, podría ser que o sea, la profundidad no llegue a estos niveles profundos de información, sino que se queden como en un primer nivel, ¿no?, de la descripción de lo que la gente hace, pero sin cuestionarnos más allá qué es lo que la gente realmente está haciendo, si realmente dice algo y hace lo contrario, o
piensa que debería hacer algo y no lo realiza y dice que lo está haciendo, ¿no? Son estos grandes niveles a través de los cuales debemos profundizar y que la etnografía pues se plantea que tiene aportes, brinda aportes importantes para lograrlo. Eduardo Restrepo plantea que hay una diferencia entre lo que la gente hace y lo que piensa que hace. La tarea de la etnografía entonces es comprender y analizar estos aspectos en contextos situados que tienen unas implicaciones importantes en la actualidad. Cuando hablamos de la gente, ¿no?, estamos haciendo referencia a unas gentes en concreto, ¿no?, que están ubicadas en unos contextos situados. Ejemplo, la plaza de mercado, la comunidad campesina X, Y, Z de las veredas o de los corregimientos del Cauca, por ejemplo, en la zona del departamento en el que estamos, en el suroccidente colombiano, la comunidad indígena del resguardo tal, los especialistas de la medicina tradicional de X comunidad, los vendedores ambulantes del centro de la ciudad de Popayán, los pobladores del asentamiento X en la ciudad, los biciusuarios que interaccionan en la ciudad, los equipos de Ultimate, por ejemplo. Aquí estoy haciendo referencia a algunos de los trabajos de investigación que han desarrollado en los últimos tiempos algunos de los estudiantes con los que tenemos contacto a diario, pues en el departamento de antropología, entre otros, ¿no? Otros muchos ámbitos y contextos situados de la investigación antropológica. Entonces, con respecto a esto y pensando en esa idea de lo indígena, del contexto de estudio que está, del quehacer etnográfico que está inicialmente y desde sus inicios está enfocado a poner la carpa, a poner en la mitad de la aldea, pues en interacción directa con el indígena, con los indígenas, con estas gentes, vemos que no solamente estamos pensando en comunidades rurales, en comunidades indígenas, en comunidades afrodescendientes, etcétera, ¿no?, sino que la diversidad de estas gentes cada vez se amplía más y la diversidad de estos contextos situados de la observación y del trabajo etnográfico se amplía cada vez más de acuerdo a las posibilidades que nos da que nos brindan pues hasta la tecnología para poder acceder a ellas. Como bien decía Kevin en la intervención hace un momento, una posibilidad de hacer etnografía se encuentra en estos grupos de interés sobre diferentes temas que se encuentran en las redes sociales, ¿no? Que hay unas comunidades virtuales demasiado elaboradas, organizadas, en donde cotidianamente están los jóvenes principalmente interactuando y creando pues ahí cada vez mayor, con mayor cantidad de gente estas comunidades y con mayor cantidad de elementos simbólicos estas comunidades, ¿no? Por ejemplo, las personas son fanáticas de el manga, el animado, los equipos de fútbol en los juegos virtuales o diferentes tipos de juegos virtuales, las comunidades de personas que se dedican a las webcam, ¿no? Los casinos virtuales también, el juego, ¿no? Las dinámicas relacionadas con los juegos de azar. Bueno, los ámbitos son casi que inacabables. Los contextos situados de la investigación etnográfica son inacabados, ¿no? En todo lado ustedes pueden encontrar lugares donde puedan hacerse preguntas alrededor de qué es lo que ocurre en esas realidades. Entonces, me pregunto también, y les pregunto a ustedes como para continuar con esta dinámica de la conversa, ¿por qué está instaurada la idea de que la etnografía se debe hacer por fuera de mi realidad y cotidianidad y
y con gente extraña y culturalmente distante. ¿Por qué creen ustedes de dónde viene eso? ¿Por qué hasta ahora se encuentra instaurada esa idea de que la etnografía se debe hacer por fuera de mi realidad y de mi cotidianidad y con gente extraña y culturalmente distante? ¿Quién quisiera participar? Bien, es una idea como muy malinowskiana, ¿no? Yo personalmente pienso que la etnografía se debe hacer por fuera. Es porque al uno incluirse dentro del mismo en sujeto de estudio, se tergiversarían ciertas ideas, pues, y uno se llama por la parte subjetiva y los gustos personales o las experiencias personales, más que lo que uno debería investigar como tal. Ok, muchas gracias. Bueno, en ese sentido se plantea desde la antropología un principio que es el de el extrañamiento cultural, ¿no? Entonces, por ahí podríamos ir construyendo parte de la respuesta, ¿no? Es decir, que es importante, se plantea desde esas ideas del extrañamiento, sentirse, alejarse, o sea, cómo podemos alejarnos de los prejuicios, los juicios de valor y todas las ideas que hacen parte de nuestra cultura, de nuestros propios procesos de endoculturación y cómo ver esas diferencias también en nosotros mismos, ¿no? Que tal vez, pues desde esta idea clásica de la antropología y del trabajo etnográfico, se plantea como con mayor posibilidad o se posibilita más el tema de hacer una aproximación al otro diferente a mí mismo, al otro que está distantemente en términos culturales, en términos del espacio, para poder, que eso es lo que permitiría pues como ver las diferencias, ¿no? Destacar las diferencias, pero también en ese ejercicio se ha planteado pues como ciertos dejos de colonialismo y a la hora de hacer esos estudios con gente culturalmente distante y extraña y lejana, también pues hemos visto que han habido muchos intentos y se ha dado en sí esos procesos de exotización de la diferencia en términos de mostrar al otro totalmente diferente, extraño y como seres exóticos, ¿no? Bueno, ¿alguien más quisiera intervenir aquí? Y hablando un poco de ese exotismo, pues también como nosotros mismos, ¿no? No nos podemos, según se plantea, pues como es muy difícil, ¿no? Encontrar lo exótico y lo raro en uno mismo, ¿no? Bueno, entonces voy a continuar acá con los pantallazos. Es posible hacer, actualmente cada vez más se plantean en estos espacios de reflexión, hacer etnografías desde el yo, no necesariamente con indígenas, no necesariamente con los campesinos, ni con las comunidades afrodescendientes, las comunidades rurales, entre otras, no necesariamente. Es posible extrañarnos, ¿no? De nosotros mismos y hacer investigación. ¿Sí? Quería compartir algo. Sí, sí. Justamente una pediatra y yo hablando en estos días que tenemos la oportunidad de ver algunos niñitos con el espectro autista. Entonces, bueno, uno los atiende y eso. Y ella y yo compartiendo de que, dice ella, yo creo que yo tengo algo de autista, sino que soy funcional, porque
porque tengo cosas que es característico de ellos, por ejemplo, que me quedo mirando lejos y entonces dice, y yo misma me digo, oye, ya, pon atención, o sea que, y entonces yo le decía igual, que por ejemplo, yo tengo mucha hambre, estoy comiendo bien, pero si estoy comiendo y siento cuando muerdo un pellejo de algo, pues de carne, pollo, no sé qué, solo morderlo ya me crea un desagrado sensorial tan grande que me vicia la comida. O sea, tenía hambre, estaba hambrienta, no sé qué, pero solo sentir eso ya se me vició las ganas de comer y me da como náusea. O sea, entonces, es lo que usted dice, qué lindo poder decir, nosotros tenemos algo de eso, sino que somos funcionales. O sea, y poder ponerse un poco en los zapatos del otro y no verlo tan extraño y algo tan lejano, sino que ciertamente tenemos algunos rasguitos, sino que no son tan evidentes o no son todos los rasgos juntos que nos hacen raros, pero sí tenemos alguito, ¿no? Entonces, eso. Y lo otro es que trabajar, por ejemplo, con adultos mayores. Yo, por ejemplo, tengo 40 años, pero me ha tocado trabajar con asociaciones de adultos mayores, que es la aldea de ellos. La aldea de ellos porque ellos se reúnen, hacen trabajos de manualidades, siembran, hacen artesanías, se entretienen, hablan, bailan. Esa es su aldea, ¿no? Entonces, ir allí, formar parte de ellos, compartir con ellos, estar con ellos, es como, esa es su aldea, pues, es su aldea. Y lo otro es, sí, esas son las cosas que quería pues compartir. Y lo otro es, por ejemplo, que ahora que hemos tenido la experiencia con los pacientes COVID, que les dábamos seguimiento telefónico, era un seguimiento telefónico pues para ayudarlos y acompañarlos en la enfermedad, a ver si estaban tomando los medicamentos, cómo se sentían, qué estaban tomando, los síntomas, y eso también había algo de terapia, porque decían ellos, es que estaba esperando su llamada, es que ayer no me llamó, es que, y cuando ya iban saliendo, que habían terminado la cuarentena, dije, ay, muchas gracias, han sido muy atentos, y ya cuando salían de la cuarentena lo buscaban a uno y dije, ay, es que quiero ver su cara, quiero ver cómo es la cara suya, porque muchas gracias, y bueno, era como emocionante. Entonces esa era su aldea también, es acompañar a la gente, pero y a veces te decían cosas que eran muy, muy íntimas, y a pesar de que uno quería estar allá para ver qué era lo que estaban haciendo y ver si la medicación y si la estaban haciendo bien y todo, pero bueno, uno humanamente tiene sus límites de investigación y de pero bueno, eran las experiencias que ciertamente son aldeas, y que qué rico poder estar dentro, ¿no? No al 100% dentro, porque uno quisiera, pero a veces de todos modos no puede estar al 100% ser parte de, pero sí que te consideren como parte de, y eso te ayuda pues a investigar, a sacar información y a ver cosas que de repente si no estuvieras dentro no lo verías. Gracias. Muchas gracias, Stacy. Así es. Has compartido unos elementos bien interesantes que nos permiten reflexionar también en cómo vemos, cómo nos estamos viendo nosotros y cómo vemos nosotros a los demás, cómo los demás nos ven a nosotros y cómo nos estamos viendo nosotros mismos, ¿no? Hay un libro de texto en antropología que se llama Para raros nosotros, y entonces todos somos raros, ¿sí? Si nos ponemos pues como en esa lógica, ¿no? De encontrar lo extraño, lo exótico, lo diferente, lo diverso, y tratar de pensarnos también a nosotros mismos y de vernos a nosotros mismos con otros ojos, intentando encontrar ahí en esos comportamientos, en esas rarezas, encontrar elementos que tal vez
no son fáciles de hallar, pero que tal vez cuando vamos a otro contexto cultural, ahí sí los cogemos de una en otros, ¿no? Como que los agarramos de una vez cuando los vemos en otros, pero no los reconocemos en nosotros mismos, ¿no? Entonces, bueno, bien interesante. El trabajo también bueno, yo les hablo muy desde la antropología, ahora entiendo pues que tenemos aquí entre los asistentes personas que están en el ámbito de la salud y me parece supremamente interesante ese tipo de acercamientos que se hacen en esa relación humana entre el paciente como sujeto, ¿no? Entre paciente y enfermero, o enfermera, paciente médico, médica, y en esas relaciones también que tienen que ver con los procesos de salud y enfermedad, que en muchos casos pasan por el entendimiento cultural de la salud como un proceso, ¿no? Y la enfermedad también como procesos. Y en donde la cultura tiene muchas respuestas para poder comprender los mecanismos a través de los cuales la gente se enferma, pero también las formas a través de las cuales logran restablecer esos equilibrios, ¿no? Esa relación tiene que ser, pues en la práctica, tiene que ser humana, ¿no? Y cada vez, pues de pronto sensibilizarnos un poco más en cuanto a eso, el papel, el rol humano en todas las relaciones, en el ámbito escolar, entre profesores y estudiantes, en el caso pues de las relaciones médicos-pacientes también. Y creo que en este sentido la antropología pues tiene muchísimo que aportar. Hay un campo de la antropología, un área de investigación en la antropología muy amplia que se llama la antropología médica y aborda todo este tipo de relaciones, y en ese ámbito de la antropología médica, la etnografía se convierte en un elemento de primera mano para ayudar a comprender este tipo de visiones de mundo alrededor de los procesos de la salud y la enfermedad y cómo la gente a través de sus diversas prácticas culturales buscan restablecer el equilibrio en términos de la salud, ¿no? Bueno, es un campo supremamente bonito, amplio y que se estudia desde múltiples perspectivas en esa relación entre sujetos. No pensando que el otro, por ejemplo, como lo dice aquí, y para reconectar un poquito con el pantallazo, no pensando que el otro o los otros, las personas, en este caso los pacientes, por ejemplo, son objetos, o que el indígena es el objeto de conocimiento, o que el grupo social, la organización es el objeto de conocimiento, o la persona o el adulto mayor, sino ver a estas personas como tal, ¿no? Como sujetos productores de conocimiento y que reflexionan sobre la realidad, y alrededor de esas reflexiones producen formas de ver el mundo que son a lo que nosotros nos intentamos aproximar, ¿no es cierto? A través de la etnografía. Entonces, cuando hacíamos esta pregunta, ¿no? ¿Por qué está instaurada la idea de que la etnografía se debe hacer por fuera de mi propia realidad y por fuera de mi propia cotidianidad y con gente extraña y culturalmente distante, ¿sí? Entonces, pues aquí venimos necesariamente debemos hacer como el paso por el tema del origen de la antropología, los orígenes de la antropología y los intereses en su momento inicial y posterior también, y hasta la actualidad, pues que hemos pasado por ahí, de la antropología y su método, su principal método de investigación, que es la etnografía, y es que precisamente pues ha estado históricamente habitada por el colonialismo, por unas ideas en donde se plantea que se debe domesticar al otro, se debe incorporar al otro, ese otro nativo,
subalterno, el pobre, el que no está, que no hace parte, así como decíamos aquí, que no hace parte de mi realidad, que no hace parte de mi cotidianidad, que es extraño o extraña a mi cotidianidad y culturalmente distante, a ese otro que no piensa como yo, a ese otro que no hace como yo hago, ¿no? Entonces, ¿cómo la antropología ha sido colonialista desde sus orígenes, en sus orígenes, también tratando de eliminar, en ciertos casos, eliminar esas diferencias, ¿no es cierto? Homogenizando, tratando de apoyar políticas coloniales, ¿no? De homogenización de la diferencia. Entonces, todo eso ha sido muy complejo, ha sido muy estudiado, ha sido muy reevaluado y se han planteado muchas otras formas para darle la vuelta a esa mirada colonialista de la antropología, ¿no es cierto? Entre esas formas tenemos cómo surgen antropologías, por ejemplo, actualmente las antropologías del sur, las antropologías que son hechas acá en el sur, en América del Sur, en los países del sur, y que preguntan sobre las necesidades, las problemáticas de nuestras realidades complejas, de nuestras propias realidades, y que buscan formas alternativas también para salir de esos problemas pues sistemáticos en los que hemos estado inmersos, ¿no? Entonces, en ese sentido, en muchos casos se ha incluido a ese otro como objeto de conocimiento. Y no como lo que realmente es, lo que realmente somos, porque ese otro también puedo ser yo misma, ¿no? Esa otra diferente también puedo ser yo misma en ese proceso de extrañamiento cultural, en donde esa persona, ese sujeto, no es una cosa que se va a estudiar, ¿no es cierto? Y a la cual se le va a extraer un conocimiento, ¿no es cierto?, para hacer las reflexiones por fuera ya en la academia, sino como en esas relaciones complementarias de diálogo, de coparticipación, se construye un conocimiento amplio, colaborativo, ¿no es cierto?, en donde esa persona que anteriormente, en esas lógicas colonialistas y excluyentes se planteaban como objetos, pasan a tomar un lugar importante, y eso ya tiene que ver con la dimensión ética y política de la etnografía, donde se le da un lugar como sujeto productor, sujetos productores de conocimientos y de reflexiones sobre la realidad. Entonces, la invitación en este momento sería aventurarnos en el conocimiento etnográfico de nosotros mismos, de nosotras mismas, de nuestras propias estructuras sociales, de nuestros gustos, nuestros rituales, nuestras formas de vida, entender las cosas que nos constituyen como sociedad, no solamente de esos otros, sino de nosotros mismos, y también pues en comparación, puede ser con lo que se ha planteado sobre los otros. Kevin, estabas pidiendo la palabra, adelante. Bueno, gracias, Joana. Yo quería aportarte allí en lo que has estado señalando varias cosas que tienen que ver con cómo, por ejemplo, en las definiciones de las ciencias sociales, hay un librito por ahí que se llama Constructores de Otredad, donde refleja muy bien esto de que en esa distribución o definición del objeto, que así se definía, se ha definido, ¿no?, el objeto de investigación. En el caso de la antropología siempre se planteó el considerar a esos otros, es decir, a esos distintos a la sociedad a la que pertenecía el antropólogo, el etnógrafo, como los seres susceptibles de investigación. Es decir, entonces se recomendaba, como mencionaba, una cuestión de extrañamiento, investigar acerca de otros, pero es otros distantes. Entonces, una de las cosas que allí menciona en este documento es que esos otros distantes eran distantes, se supone que en cuanto a
en cuanto a lugares, es decir, a espacio. Pero en el fondo, por las ideas, como tú mencionabas, del evolucionismo, no solamente se consideraban como distantes en cuanto a espacio, sino que también eran distantes en cuanto al tiempo, porque muchos de estos otros pueblos distantes se veían como si fueran la reminiscencia, es decir, lo que quedaba de esas culturas que existieron en el pasado de la humanidad, es decir, que siempre se vio a esas culturas o tribus que se les llamaban como si fueran aquellas que todavía seguían practicando, ¿sí? Lo mismo que hacían las primeras culturas, ¿no? Digamos, en el surgimiento de la humanidad hace 200.000 años o 5.000 años, qué sé yo. Entonces, muchos antropólogos tenían esa visión. Y entonces la antropología estaba destinada a través de la etnografía a investigar sobre esas sociedades. En cambio, otras disciplinas pues investigaban más bien sobre las sociedades actuales, como es el caso de la sociología, por ejemplo, que en sus inicios se interesan mucho más por investigar acerca de lo urbano, lo que estaba enmarcado en los estados, en los procesos de urbanización producidos por la industrialización en aquel momento en el siglo XIX. Eso quería comentar. Y lo segundo que quería comentar es que luego, en el caso de Malinowski, a partir de la publicación de su diario, el diario de campo de Malinowski, promovido por un antropólogo norteamericano, que es Clifford Geertz, allí uno se da cuenta de algunas cosas, como por ejemplo, una de las que tú mencionabas, Malinowski dice, hay que entablar la carpa en el centro donde está la aldea. Pero en el diario de Malinowski sale a relucir que Malinowski gran parte de su tiempo se la pasaba en aquella vivienda o casa o club cercano al lugar donde él iba a hacer su trabajo de campo y en donde estaban otros exiliados como él. Malinowski, si bien vivió en Inglaterra, era ciudadano polaco y en la Primera Guerra Mundial pues era enemigo hacia Inglaterra. Entonces tuvo que exiliarse y como tuvo que exiliarse así como él, muchos otros, entonces él convivió y convivía mucho tiempo, no con la gente con la que se supone que él decía que había que convivir, sino que más bien se la pasaba en el club con los otros con los blancos cercanos a él, blancos. Y eso es un detalle. El otro detalle es que Malinowski habla un poco del tiempo, de la convivencia, pero a Malinowski no le quedaba otra opción, es decir, tuvo que quedarse allá mucho tiempo porque estaba exiliado. Entonces el exilio lo lleva también a plantear que hay que estar mucho tiempo, pero a lo mejor si él no tuviera esa opción, quién sabe qué hubiera resultado, ¿no? Entonces, solo comentar eso. Perdona que dé estos detalles que los menciono acá, pero es parte de esa historia de la claro. Y del colonialismo, ¿no? Porque estamos hablando del colonialismo. Sí, súper importante, Kevin. Muchas gracias por los aportes. Y claro que sí, son aspectos que nos ayudan a puntualizar y a entender un poquito ese contexto desde donde se plantea estos elementos relacionados con el trabajo de campo propuesto como principal herramienta de la investigación antropológica propuesta por Malinowski. Claro que sí, es un contexto histórico de fondo que, no sé, pues permite coincidencialmente, la misma historia se encargó de que las cosas ocurrieran así, en que Malinowski tuvo que quedarse un tiempo refugiado en las islas trobriandesas, las islas Trobriand, en donde realizó su trabajo de investigación, precisamente por los elementos que comenta Kevin, que están relacionados con la guerra, pues, ¿no? Entonces no podía salir, estaba en peligro, entonces le tocó quedarse pues ahí también en relación, y por eso pues es que plantea la importancia de estar ahí, de observar las dinámicas cotidianas de lo que la gente pasa y vive
constantemente en su lugar. Además de pensar también, pues claro, todo lo que está relacionado al mismo tiempo de estar haciendo su investigación, que luego publica en Los Argonautas del Pacífico, también pues como una de las técnicas de la investigación antropológica está el diario de campo, ¿no es cierto? Como un elemento fundamental para el registro de la información de las observaciones. Entonces, ese diario de campo pues es un elemento muy propio de cada uno de nosotros, es un elemento casi que íntimo, ¿no es cierto? Donde podemos plantear nuestras ideas para nosotros mismos a manera de reflexiones. Posteriormente, el diario de campo de Malinowski es publicado cuando él ya, pues posteriormente, pues a su muerte, mucho tiempo después, y ahí nos damos cuenta de todas esas reflexiones que él plantea en sus escritos del diario de campo, pues se contradicen un poco con lo que aparece escrito en sus observaciones sistemáticas y sistematizadas y analizadas en el libro de Los Argonautas, ¿no? Porque tal vez pues, no estaba muy contento, no le gustaba mucho la interacción con los indígenas, como lo planteaba Kevin. Él pasaba mucha parte del tiempo, no tanto incorporado al interior de la aldea, sino más bien como en unos periodos con la sociedad blanca, con las personas blancas, comerciantes, principalmente comerciantes que habitaban y que recorrían, transitaban y también que estaban refugiados durante esos tiempos en el pueblo. Pues. Son unas precisiones muy pertinentes. Muchas gracias, Kevin, por el aporte. Bueno, vamos a continuar aquí con la presentación. Ahí, según lo planteado en el campo del trabajo etnográfico desde esa perspectiva, existen 3 condiciones que inciden en el trabajo etnográfico. Esto lo plantea principalmente Eduardo Restrepo. Una de ellas es la pregunta o las preguntas que se plantean, que las planteamos nosotros y nosotras como investigadores, y que están relacionadas con cómo problematizo yo lo que está sucediendo en el cotidiano de la gente y cómo es que hago de eso un tema de investigación, en este caso antropológico. El otro punto es la aceptación de los etnógrafos por parte de las personas con quienes se realizará la investigación, que es fundamental, claro, somos una de las condiciones que están incidiendo y que incidirán siempre en el proceso del trabajo etnográfico, si hay aceptación o no de la presencia de un investigador al interior del grupo social con quien se investigue. Y el otro aspecto, la tercera condición, es que se debe contar con el tiempo necesario y pertinente para realizar la investigación etnográfica. El tiempo como una dimensión muy importante para que las prácticas y las interacciones sociales se puedan ver dinamizadas y se puedan hacer como esos registros muy precisos de lo que sucede, ¿no? Entonces, también para poder mostrar, poder evidenciar los cambios. Es relevante entender la descripción etnográfica como acercamientos a procesos de cambio. ¿Por qué? Porque la vida social de las comunidades no es estática, es totalmente dinámica, todo el tiempo está cambiando. Entonces, el estar registrando, haciendo la investigación durante un tiempo determinado, nos permite tal vez registrar, nos permite describir, nos permite acercarnos a esos procesos que se van dando.
pues podemos poner un ejemplo. En el caso en mi caso, yo estudio huertas caseras, ¿no? Es mi tema de investigación desde hace algún tiempo. Y la agricultura doméstica, las dinámicas de la agricultura doméstica que se dan en diferentes grupos humanos en poblaciones rurales. Entonces, en ese sentido, para mí es importante, por ejemplo, tener la posibilidad de hacer un trabajo que por lo menos me permita ver lo que suceda durante un año, teniendo en cuenta que una de las técnicas, una de las herramientas, de los instrumentos para la recopilación de cierta información relevante para el estudio de las relaciones que tiene la gente con las plantas que se cultivan en el entorno doméstico, en las huertas caseras, tienen una temporalidad. Y hay un calendario agrícola, hay un calendario agrofestivo, un calendario que plantea los tiempos de siembra, de cosecha, de poda, de aporque, las labores al cultivo, la cría de los animales, los calendarios lunares, los calendarios solares y la relación que la gente tiene alrededor de esas temporalidades, con otro aspecto importante que también hace parte de mi estudio y es la cosmovisión asociada a esto, ¿no? Entonces, en estos calendarios, pues que por lo general se pueden evidenciar en todo el año, pues cada mes, cada uno de los meses del año tienen una relevancia particular y un elemento o unos elementos fundamentales que hay que observar con detenimiento y que hay que trabajar pues con la gente para poder entender de qué manera actúan y de qué manera tienen pues cierta eficacia a la hora de la producción agrícola de los alimentos y de las medicinas, principalmente alrededor de la casa, en las huertas caseras, conucos, también le llaman en diferentes pueblos, pues por ejemplo aquí en el Cauca, el pueblo Nasa le llama el Axtul, el Yutzetul, el Quixutul, bueno, tienen las chagras, tienen multiplicidad de nombres, pero pues en sí estamos hablando de una unidad de producción agrícola doméstica relacionada con principalmente las tareas y las labores de las mujeres y de la familia principalmente, ¿no? Del núcleo familiar. Entonces, para mí es importante el tiempo como para establecer esas relaciones. Dependiendo del tipo de investigación que se va a hacer, pues también es importante contar con un tiempo que sea necesario y pertinente, ¿no? Para poder hacer esa investigación. Algunos estudiantes de pregrado en antropología dicen, profe, ¿y cuánto es el tiempo? Pues es muy, o sea, no tenemos planteado exactamente para hacer una buena investigación etnográfica, el tiempo es 1 año, 2 años, 6 meses, ¿no? Dependiendo del tipo de aproximación que cada uno de nosotros quiere hacer, necesita hacer, pues establece también las formas de establecer esos tiempos y determinar esos tiempos que no solamente dependen del investigador o la investigadora desde la academia, pues, sino que esos tiempos también deben ser consultados y estar en correspondencia con lo que la gente con quien se hace la investigación, pues, plantee, ¿no? También pues como en esta misma línea, pensando en el tiempo, la etnografía implica un conocimiento y una relación con las gentes. En este aspecto pues se requiere una temporalidad y unos ritmos de esa temporalidad, de la observación, de la participación, porque no solamente es la observación, cuando estamos haciendo trabajo de campo de etnográfico, pues la participación entra a jugar un papel fundamental. También de la frecuentación y la construcción de las relaciones de confianza y de familiaridad, de confianza entre las personas y de familiaridad con nosotros, y también no solamente pues con las personas, sino también con los lugares en donde se sitúan pues estas realidades que estudiamos. Donde se trascienden los paseos o las visitas normales, ¿no? Que se pueden hacer en un fin de semana o 2 fines de semana al mes, bueno, se trasciende hacia un trabajo
etnográfico, lo cual no quiere decir que no sean posibles las jornadas de campo, por lo general se llaman así, jornadas muy puntuales con un objetivo y una pregunta muy clara, muy pertinente y factible de lograrse en el tiempo destinado para un ejercicio no etnográfico como tal, no va a ser etnografía como tal, sino para un ejercicio de aproximación etnográfica que se proponga. Para esto, pues es necesario tener una pregunta. Y la pregunta, pues, por lo general pues hace referencia a entender la investigación como una búsqueda constante, como un proceso creativo que genera inquietud, asombro y sentimientos en nosotros como investigadores, pero también hacia las personas con quienes investigamos. También se plantea pues la pregunta como un proceso creativo que parte de acercarnos a la realidad o asomarnos a la realidad, conocerla un poco, cuestionarnos sobre ella y profundizar en su comprensión. Algo que es muy importante es que la pregunta nace de nuestra experiencia de vida. Nace de nuestra formación, no solamente académica. Yo creo que más que académica, pues nace la pregunta nace de la formación y de la experiencia en familia, de los procesos de crianza, de la sociedad también, de nuestro relacionamiento social. Y también implica un reto, hacer conciencia de lo que estamos investigando, hacer conciencia, si es también de nuestra propia realidad, pues hacer conciencia de esa realidad que estamos investigando. Entonces, ¿qué es preguntar? Para Paulo Freire y Antonio Faúndez, que tienen un texto, una conversación, una entrevista que plantean hacia la pedagogía de la pregunta, se llama ese texto, que me parece muy importante, pues como retomar cuando hablamos de las preguntas de investigación. Hay algunos elementos que me parecen claves aquí. Pensando que el acto de preguntar es un acto político, ¿no es cierto? Y que debe tender hacia la democratización del conocimiento. Para ellos, en este caso estoy citando las palabras de Freire, dice: para comenzar una tesis, lo fundamental es aprender a preguntar. La tarea de la filosofía y del conocimiento no es tanto resolver, sino preguntar y preguntar bien. Pero me pregunto yo, ¿hay acaso un curso en la universidad, por lo menos acá no lo tenemos, donde nos planteen, vamos en este curso a aprender a hacer preguntas y vamos a aprender en este curso a hacer buenas preguntas? ¿O qué tipo de preguntas vamos a hacer? ¿O vamos a aprender a preguntar bien? No, eso parte de la experiencia también, ¿no? Y del acercamiento, de un proceso de acercamiento previo al tema, de tipo, no solamente un acercamiento de tipo práctico, sino también, y muy importante, de tipo teórico, que nos permita conocer un poco el contexto y a partir de ahí generar nuestras propias preguntas. Y cuando hablamos de esa, retomando algunas ideas de Paulo Freire y Antonio Faúndez, es esa democratización de un conocimiento hacia un conocimiento que sea dialógico, participativo, contrahegemónico, que sea creativo, que sea inspirador y que sea propositivo. O sea, las preguntas de investigación, pienso yo, que se deben generar a partir de principios de reciprocidad en términos de establecer diálogos de saberes, diálogos con las personas con quienes investigamos, no tanto como una actividad hegemónica, autoritaria, en muchos casos, donde se plantea lo que se quiere investigar desde solamente una perspectiva y de pronto no hay la posibilidad de establecer una interlocución con las personas con quienes se investiga. Entonces, a partir de lo que acabamos de ver, pues surgen una serie de preguntas. Aquí sí no son ni dos ni tres preguntas, sino que son muchas, que se las voy a leer y las voy a dejar planteadas como para que podamos
Son las 2:45. Aquí tengo la alarma. Entonces, para que podamos tenerlas en cuenta estas preguntas y repensarlas en nuestros propios ejercicios de investigación, en nuestros propios ejercicios de acercamiento etnográfico. Entonces, ¿desde dónde nos asomamos a la realidad? ¿Desde dónde nos paramos? ¿Desde dónde planteamos nuestras preguntas? ¿Desde dónde cuestionamos o curioseamos sobre la realidad? ¿Cuál es nuestro lugar de enunciación como investigadores? Pero más allá, como personas, como seres humanos. ¿Dónde nos posicionamos para observar la realidad, para observar el mundo? ¿Dónde nos posicionamos para intervenir esa realidad con nuestras investigaciones? Son parte de las preguntas que en este ejercicio de revisión del quehacer etnográfico, pues pienso que son importantes para poder construir, ¿no? Poder pensar en la construcción de un conocimiento participado, no una imposición de conocimiento. Entonces, puedo dejar ahí para el receso y en unos minutos nos vemos. Aquí me están pidiendo la palabra. Adelante. Sí, sí, era para recordarlo del receso. Ah, bueno, listo, sí. Entonces ya a las 3 nos vemos nuevamente. Muchas gracias por su atención. Listo, bueno. Listo. Gracias. Bueno, entonces, retomando un poco lo que veníamos trabajando, les había dejado pues como estas preguntas a manera de reflexión, ¿no? Alrededor de precisamente el tema de la importancia de la pregunta a la hora de hacer planteamientos de investigación que vinculen el tema de la etnografía. Entonces, para esto es importante saber, ¿no? Desde dónde estamos haciendo las preguntas, cómo nos situamos frente a esa realización de las preguntas. Entonces, saber que cuando investigamos, estamos manifestando nuestra posición frente al mundo. Nos descubrimos, tomamos posición, opinamos, decidimos. Estamos planteando claramente desde dónde estamos pensándonos y problematizando el mundo, ¿no? Entonces, al tomar posición, al opinar, al decidir sobre un tema, sobre unos sujetos de estudio, sobre unas preguntas a responder, estamos planteando pues que nos enmarcamos dentro de una dimensión ético-política de la investigación. El preguntarnos por qué, para quiénes, con quiénes, o con quién, dónde, cuándo, qué, que son las preguntas claves pues de los procesos de investigación, parten de la dimensión ética, ¿no? De cada uno. Y también tomamos ahí la decisión de establecer quiénes, con quiénes, cuándo, dónde, cuánto, ¿no es cierto? Y los resultados de este proceso de conocimiento se van a interpretar, a ubicar en unos contextos sociales, políticos, económicos, ecológicos, ¿no es cierto? Entonces, por eso decimos pues que esto hace parte, la investigación etnográfica hace parte pues de todo un contexto complejo, problemático, que vincula las dimensiones ético y políticas. Toda toma de decisiones tiene una intención. En este caso, si tomamos la decisión de investigar sobre tal tema o tal otro, pues tiene unas implicaciones. Esa toma de decisiones debe ser llevada a cabo con mucho cuidado, con sutileza,
con delicadeza y ante todo con respeto. Y aquí en este aspecto pues nos detenemos un poquito para hacer referencia a las normas éticas de la investigación, a los códigos de ética de las sociedades, de las sociedades académicas, que en muchos casos pues